Es que para mí ser mapuche haitiano es tan potente que no hay ninguna ofensa que me haga menor a eso. ¿Con cuál de estas dos raíces te sientes más identificado? Eh, no quiero ser injusto porque creo que los dos pueblos son igualmente discriminados. Siento que... No, ¿con cuál te sientes tú más identificado? Claro, pero por eso no me gustaría decirte uno, porque a los dos les tengo mucho cariño, los dos han sido pueblos muy golpeados, más ahora cuando acá en Chile tenemos una gran colonia haitiana y de la Muy grande. que también me siento Sí. parte en cierta medida. Entonces, no, yo estoy orgullosísimo de llevar sangre de las dos, de esos dos 50 y pueblos. 50%. Son todos orígenes. Muy bien. Jan André Manuel Bocellur Coliqueo es hijo de padre haitiano y de madre chilena de origen mapuche. Jan, hablábamos al principio del programa de este otro Jan Coti Bocellur, de tu lado haitiano, de tu familia de allá. Cuéntanos un poco de tu raíz haitiana. Nada, yo vuelvo a conectar con mi raíz haitiana, producto de un terremoto que hay en Haití. En 2010, claro, En 2010. tremendo terremoto, sí. Claro, que para acá sería un sismo. Como acá sería un sismo, allá un terremoto. Y allá destrozó prácticamente el país. Claro. Yo estaba en el América de México, vivía en México. Y... pucha, Estamos viendo imágenes claro. de ese momento, de lo tremendo que fue. Claro, entonces, a mí yo sabía que mi papá tenía familia, que tenía todo su cuento armado en Haití. Entonces, producto de este terremoto, a mí también pues me voy a dormir con esas cosas en la cabeza que uno dice, pucha, tengo hermanos, gente de mi sangre que la debe estar pasando horrible. Y Jan, ¿y tú tenías contacto con tu papá hasta ese momento? la verdad no mucho, nos escribíamos un mail cada 4 o 5 años, cosas así. Muy poco. Nada. Pero más que por ganas, por un tema que se da así nomás, uno no es que exista algo premeditado. Jan, pero el terremoto de 2010 en Haití remueve todo. Claro, y surgió un nuevo contacto con mi papá. Yo le digo que las puertas de Chile, y en este caso de una casa que tenía yo, estaban abiertas si él quisiese venir con su familia, que acá yo le puedo brindar ciertas garantías para que su familia por lo menos por un tiempo estuviera bien, y después él repensaba su vida, si se quedaban acá, si volvían a Haití, si se iban a Estados Unidos, donde también tenían familia, pero que acá en Chile iba a tener las condiciones necesarias para que su familia esté bien. Por suerte se produjo el contacto y se pudieron venir acá a Chile. A la vuelta de comerciales en el Cubo. Lo primero que me sorprendió fue el parecido que él tenía con mi papá. ¿Y acepta esta oferta o este ofrecimiento que le hiciste de venir aquí a un momento de refugio, con una casa que le estabas poniendo a su disposición? Sí, la aceptó y claro, en un principio fue, me imagino, muy traumático para ellos, porque después creo que al año hay otro terremoto acá, entonces parecía que lo andaban persiguiendo los terremotos, pero lo principal y lo más importante es que mis hermanos chicos adoptaron este país como si fuera el de ellos, y se han adaptado muy bien. La verdad que a mí me llena alegría ver cómo están viviendo. Me gusta su vida, me tiene feliz y tranquilo, cómo ha sido ese proceso. Mira, aquí uno de tus hermanos comparte su vida aquí. Jan es mi hermano mayor, estamos desarrollando una buena hermandad. Lo primero que me sorprendió fue el parecido que él tenía con mi papá. Entonces, en su forma de hablar, en su forma de expresarse, que los gestos que hace, a mí que me tenía maravillado. Jan, ¿cómo decides llamar a tu papá y decirle, ven con tu familia, ven con mis hermanos chicos, aquí hay una casa para ustedes? Ahí te hago el link con lo que te hablaba de mis papás, de mi abuelo y mi abuela, de mi papá y mamá, que siento que si ellos no me hubiesen entregado los valores que me entregaron, este ofrecimiento hubiese sido imposible. Lo hago yo, pero sin el apoyo de ellos no hubiese sido posible.
nació y no estoy feliz de que haya sido así. Lamentablemente hubo un terremoto, pero estoy feliz que haya sido así. ¿Y él cómo reaccionó cuando lo llamaste? Bien, bien. A ver, lo primero que también él busca es poner a salvo a su familia. ¿Estaba mal? ¿Estaba asustado? Claro, y yo me pongo en el lugar de él y claro, uno busca tener a salvo a tus seres queridos. Haití estaba sumido ya en problemas internos, imagínate con un terremoto, la violencia interna, nada, era de haber sido impresionante para ellos y con 3 niños chicos. Ahí estamos viendo a tu papá, Claro. Jan. ¿Cómo se organizan? Inmediatamente él te dice que sí, porque había toda una logística, cómo venir, agarrar a los niños. Sí, después, como Chile tenía tropa allá, creo que hubo un par de aviones disponibles de la FACH, en ese sentido fue todo más amigable y como acá ya teníamos el soporte como para darle a la familia de mi papá, dentro de todo lo traumático no fue tanto y los niños pudieron entrar a los meses al colegio, por eso creo que todo ha sido muy, muy, muy natural. Y emocionalmente para ti, ¿qué significaba este hecho de juntar a tu familia chilena con tu familia de Haití, los hermanos, Sí, para mí... tu papá y tu papá? Sí, en ese entonces se presentaba como una oportunidad de reconstruir lazos o relaciones que se habían quebrado por distintas circunstancias, de tener nuevos hermanos, a mí eso me gusta mucho. Después también el tiempo te va diciendo que el tiempo ha sido nuestro principal enemigo, por lo menos para mí, no es algo de lo que yo disponga mucho, entonces me va quitando relaciones con la gente que me gustaría tener más, pero bueno. ¿Has reconstruido la relación con tu papá? Siento que pasa que yo, para reconstruir, yo tendría que tener cuentas pendientes y la verdad que no tengo cuentas pendientes con mi papá. Como te dije, las figuras de mis padres fueron tan potentes que no queda espacio ni para venganza ni para rencor. No. ¿Pero cuando lo viste aquí? No, me sentí bien por él, por su familia, pero... ¿Cómo fue ese momento? La verdad que si te digo que fue emotivo por mi encuentro con él, no. Yo estaba feliz por el bienestar de su familia y hasta hoy en día me preocupa, me encantaría hacer mucho más. ¿Te emocionaste más de ver a tus hermanos que a tu papá? Sí, claramente, porque los niños tienen una inocencia y no saben de los problemas. ¿Y cómo es tu relación hoy ¿Con quién? con los Bocellur? Me encantaría que fuera mucho más, con mucho más tiempo. Me encantaría verlos mucho más, así como también me encantaría ver mucho más a mi abuelo. Como te decía, el tiempo es mi principal enemigo. No le puedo dedicar tiempo a las personas que quiero y eso me pone mal a veces, pero bueno, ya se terminará esto del fútbol y voy a tener mucho más tiempo para estar con ellos. ¿Pero te reconociste en ellos? Sí, a mí, y aparte tengo un orgullo tremendo por lo que están haciendo. Sancara, el del medio, está estudiando ingeniería en Antofagasta, Jan, titulado de la INAF, la Tiki, que es la más chica en el colegio, último año, el Camilo, atleta, y hay una que se olvida que ella es la Malu, que vive en Austria. ¿Y ha ido naciendo el cariño de hermanos? Sí, yo lo asumí como hermano antes de verlo y una vez visto yo les tengo un cariño inmenso. Son mis hermanos, entre hermanos uno no hace distinción. ¿Y ellos también? Sí. ¿Y ellos también asumían eso desde antes de conocerte, Jan? Empezó a seguir a mi hermano desde el año 2006 y 2007 yo me meto de lleno a empezar a ver sus partidos cuando jugaba en O'Higgins. Yo recuerdo perfectamente, hubo un partido que Chile jugó contra Brasil y si bien recuerdo, Chile perdió 4-2 y viendo ese partido yo me acordaba que cuando Jan hizo un desborde por la banda que juega siempre, hizo un centro y bueno, Suazo remató al arco y fue gol de Chile. Y nosotros en la casa celebramos el gol como si fuera Jan que había marcado. Desde ahí nosotros hasta llegar a Chile siempre lo seguimos en sus partidos con la selección, tanto en su club, los partidos que jugaba
y O'Higgins el fin de semana, siempre tratamos de dar apoyo a pesar de la distancia. ¿Sabías que había un hincha allá en Haití? Sí, después uno se va enterando de todas esas cosas. Claro. Qué impresionante, Jan. Y además lleva tu nombre. Sí, no, y tanto tiempo sin conocernos y que después la empatía sea a primera vista. La verdad ha sido todo muy lindo. Como digo, me encantaría tener más tiempo, ¿no? Sí, disponer de más tiempo. Claro, somos tantos hermanos. Después por el lado de mi mamá tengo 3 más, entonces tengo más hermanos que... ¿Cuántos hermanos en total, Jan? 3 de mi mamá, 3 por el lado de mi mamá y por el lado de mi papá son 5. Casi está el equipo completo. Sí, son 5. Jan, ¿y cómo se han integrado tus hermanos acá? Bien, tienen la verdad. ¿Tienes susto que los discriminen, que tengan problemas para insertarse? No, van a tener los problemas normales, en todo sentido, de discriminación, todo, pasando por todo, pero dentro de todo han tenido una vida bastante buena, se han podido desarrollar en las áreas que ellos quieren, se les ha entregado las armas también para que ellos se desarrollen. Entonces estoy muy satisfecho con la vida que ellos tienen acá. Bueno, y la comunidad haitiana está creciendo mucho en nuestro país. Hemos visto cómo siguen los partidos ahora en la Copa Confederaciones, siguen a ti, Jan. Pero también ha habido situaciones dramáticas. Ha habido algunos momentos muy complicados para la gente que viene desde allá. Esto fue en el terminal pesquero. No sé si tuviste esta noticia, Jan. Sí. Fue en mayo de este año. El que está de rojo es un haitiano y él sufre ahí una agresión. ¿Comentaste esto? ¿Reaccionaste ante este hecho? No se vayan porque en unos instantes, en el cubo... Esos son delincuentes comunes que no entienden de discriminación incluso.